Bueno, les ofrezco un repaso de lo más importante que está ocurriendo hoy en el mundo y en la Argentina, al principio de esta semana, número 27 del año. Hoy es la semana exacta, es la primera semana de la segunda mitad del año. Mirá. Así que hoy arrancamos formalmente la segunda mitad del año. Bueno, el mundo superó los 10 millones de casos de coronavirus confirmados, 10.200.000 y pico mil. Sigue habiendo los mismos 19 países que el día viernes pasado que tienen más de 100.000 casos, entre ellos 4 latinoamericanos, Brasil en segundo lugar, Perú en el séptimo, Chile en el octavo y México en el número 11. Y se acerca Colombia a esta cifra, porque está en el puesto 21, pero tiene 91.000 casos, ¿no? Colombia ha tenido una situación más dificultosa que la Argentina. Y ha superado a China, inclusive, que está en el puesto número 22, y no ha registrado más de 80 y pico de mil casos. Argentina se mantuvo durante todo el fin de semana en el lugar número 27 de la estadística mundial de mayor cantidad de casos. Por supuesto, toda la atención está puesta en los Estados Unidos, siendo que hay varios estados que están casi poco menos que fuera de control, ¿no? Los estados de Florida, les voy a dar la lista justo, Florida, Texas, California. Para que lo tengo por acá, Florida, Georgia, Idaho, Tennessee y Utah. Y Texas también. Están los 5 o 6 estados que están obviamente en una situación fuera de control, donde hay allí diversos problemas, porque la gente básicamente no cumple nada. Y de hecho, ayer mismo el New York Times habló de fase descontrolada en los Estados Unidos respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus allí. China ha aislado hoy a 500.000 de personas, o ayer mejor dicho, en la ciudad de Beijing, por temor a un rebrote, y otra vez la Organización Mundial de la Salud ha presentado una perspectiva dramática y, si se quiere, contradictoria con la última que había presentado, cuando dijo hace un tiempo que segunda ola no iba a haber. Ahora directamente no solamente eso, sino que han comparado el coronavirus con la gripe española. Bueno, que dejó en su momento 50 millones de muertos en 1918-1920. Así que otra vez la OMS yendo para un lado y para el otro, con sus puntos de vista tan confusos y contradictorios. Rarísimo el dato de lo encontrado en la ciudad de Barcelona. Saben que ahí actúa la compañía Aguas de Barcelona y Suez, que son las compañías que operan el agua de Barcelona, y han encontrado en restos de agua de marzo del 2019 restos de coronavirus. ¿Puedo explicar eso? Así que esto abre obviamente una serie de interrogantes comprensibles respecto de qué está pasando acá. Bueno, hoy nos dimos con Juan, lo haremos mañana, hablaremos con él mañana, con Juan Dillon, pero él me contó ayer que Francia tiene niveles de muy bajos de circulación del virus en su territorio, de acuerdo al informe que da habitualmente el Departamento Público de Salud de Francia. Lo contrario ocurre en Israel, que se ha complicado mucho también en las últimas horas. En cuanto a Europa, saben que se han abierto los vuelos entre los países europeos y entre algunos países y Europa. El único país de nuestra región que aplica es el Uruguay, ¿no? Siendo que hay vuelos a partir del mes de julio hacia y desde Europa a América Latina. Por ejemplo, Estados Unidos, Argentina y otros países no pueden volar, excepto que seas ciudadano, doble ciudadano o que tengas visa de trabajo. Excepto para el Uruguay, que puede volar libremente. Bueno, atención, porque a mí me parece la frase más importante del fin de semana, pertenece a la señora Angela Merkel, que dio una perspectiva sobre un problema que también nos afecta a los argentinos, que es quién va a canalizar políticamente la magnitud de esta crisis, ¿no? Siendo que el mundo va a algún nivel de colapso económico, o ya está en él, y Argentina, por ejemplo, irá seguramente en el corto plazo, mediano plazo. Nos hemos preguntado aquí la semana pasada respecto de cómo se canalizaba eso políticamente, es decir, a quién va a mirar la gente cuando la economía del mundo esté, y de la Argentina en particular, en un estado de colapso. Ella dijo, utilizando el ejemplo del desempleo, un elevado desempleo puede desarrollar una fuerza política explosiva. Los riesgos para la democracia son mayores. Me pareció una definición extraordinaria de la única persona hoy con mucho talento que maneja el mundo. ¿Sí, Willy?
Sin duda, Marcelo, y sin duda Alemania tiene una enorme historia en ese sentido y es muy importante que Merkel lo haya dicho. En definitiva, el surgimiento del nazismo tuvo mucho que ver con una tremenda crisis económica, especialmente desempleo, ¿no? Exactamente. Hay ejemplos contrapuestos esta mañana sobre el tema. Ayer le fue muy mal a Emmanuel Macron en las elecciones en Francia, elecciones municipales. Hubo una gran abstención del 60% y un triunfo básicamente de los ecologistas, para hacerla simple, con un Macron que podría dejar el poder a fin de este año. Sí, pero en Perpiñán ganó la ultraderecha, Marcelo. También ganó ahí la señora Le Pen, efectivamente. Bueno, después tenemos un ejemplo inverso en Polonia, que es un país que está manejado por un tipo de la recontra ultraderecha europea, como Orbán en Hungría. Bueno, el presidente polaco, el señor Duda, ayer tuvo elecciones presidenciales, bueno, no ganó en primera vuelta. Es, digamos, una esperanza europea, ¿no es cierto? Él había dicho antes de la elección que la diversidad sexual era peor que el comunismo. Sí, bueno, en eso está, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos otro ejemplo inverso, que es el de Irlanda, que designó primer ministro, en reemplazo del anterior, el señor Leo Varadkar, a un tal Michael Martin, producto de un acuerdo de casi todos los partidos políticos. Hay una gran coalición que va a gobernar Irlanda a partir de ahora, en el contexto de una crisis, por supuesto, lo cual constituye un ejemplo muy interesante para Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, en México fue un desastre lo ocurrido el viernes con este atentado al jefe de la seguridad de la Ciudad de México, al ministro de Seguridad de la ciudad, con un grupo de 20 atacantes que le tiraron por todos lados granadas, armas de guerra, en plena Ciudad de México, con 3 muertos y este hombre herido. Se supone que fue el cartel de Jalisco, el que actúa de esta manera, como habíamos visto antes en la famosa serie de Pablo Escobar. Claro. Bueno, eso ocurrió en México durante este fin de semana. Y por supuesto, Trump, que anda por un lado para el otro, las encuestas sugieren que si las elecciones fueran hoy, perdería mucho, y Joe Biden sería el presidente norteamericano. La última de tantas andadas de Trump, la última fue la de haber subido a su Twitter un video de un grupo de, aparentemente de vecinos, de amigos de él, llamados The Village, ¿no? De la Florida, que él calificó de grandes personas, que habían subido un tweet exhibiendo el poder blanco. Bueno, Trump subió esto a las redes y lo tuvo que bajar. Se supo el otro día de un episodio ocurrido en Tucson, en la ciudad de Tucson, que creo que es Arizona, si no me equivoco. Arizona, sí. Exactamente. Ocurrió el 21 de abril pasado con un señor llamado Carlos Ingram, que fue lo mismo que lo de George Floyd, pero dentro de una casa. Una señora, una abuela, llama a la policía argumentando que su nieto estaba drogado y desnudo en la casa. Entra la policía, lo esposan, lo aprietan contra el piso, igual que a Floyd, y lo matan. No sé por qué esto no produjo la misma reacción de lo de Floyd, pero bueno, un episodio prácticamente idéntico, ocurrido un mes antes que lo de Floyd. Bueno, entramos en los temas argentinos y yo me quedé efectivamente impresionado con esta definición del presidente argentino, Alberto Fernández, respecto de Evo Morales, Rafael Correa y particularmente de Hugo Chávez. Dijo que los extrañaba. Bueno, recordamos que Rafael Correa está exiliado en Bélgica por un caso de corrupción muy grave y que Chávez puso su país a las puertas de una catástrofe que se vive hoy, ¿no es cierto? Así que yo no entiendo cuál aspecto de Chávez es extrañable, ¿no? Fíjense que el fin de semana hubo una votación en la OEA para condenar los abusos dramáticos del régimen de Maduro sobre su gente. Saben que hay 7.000 desaparecidos, hay policía política, hay persecución a la prensa, hay hambre, hay una cárcel famosa llamada el Helicoide, donde nadie sabe qué es lo que pasa adentro. Bueno, entonces hubo unos países que condenaron en la OEA a Venezuela, pero otros 7 que no. Entre esos países están, Grenada, México, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, Belice y lamentablemente la República Argentina. Así que es toda una pauta, me parece a mí, de lo que piensa el gobierno en materia de política exterior y de relaciones con Venezuela. Bueno, el señor Boudou está empezando a cobrar su pensión en las próximas horas.
Mira qué lindo. No por ahora entiendo la restitución de los haberes caídos, pero sí la pensión de vicepresidente. Habló la señora Graciana Peñafort, la abogada de la señora Kirchner, que además ocupa un papel en el Senado importante. Dijo que no le gusta la Corte. Ah, mirá. Bueno, y bueno, que la causa de los cuadernos está armada. Anulémosla, entonces. ¿Cómo? Saquémosla, si no le gusta a la señora. La abogada de la señora Kirchner, que me imagino postula un proyecto que debe ser de autoridad intelectual, obviamente, de la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, hay otra vez problemas con los periodistas, che. Dios mío, ¿no? Otra vez lo mismo. Lo mismo de antes. Hubo un retweet del presidente sobre un tuit muy crítico sobre el Diario de la Nación, con equivocaciones visibles. Ayer Luis Majul denunció una persecución complicada. Yo me convoqué el fin de semana con Johnny Viale, con Diego Leuco, con Alfredo. Hay otra vez un ambiente bastante desagradable, digamos, e inapropiado, y también yo diría inesperado en un gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, respecto de los medios de comunicación. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, se supone que el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que aplica para este momento de emergencia, va a ser suspendido para el resto del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, digamos, el Chaco, y la ciudad de Córdoba. Pero se supone que el gobierno diseña algo llamado salario universal, que va a aplicar post pandemia y que va a abarcar a 16 millones de personas. A mí me parece que eso, que más que un proyecto de salvataje, es un proyecto de país, ¿no? Claro, ¿por qué vamos a laburar? Está diseñado alrededor de la no creación de riqueza, del no crecimiento económico real, y que finalmente la gente vive de lo que el Estado le puede pagar. ¿Cuánta gente? 16 millones. Es obvio que si hay personas que no tienen acceso a los ingresos y hay un momento complicado, estamos claros que esos ingresos aplican. Pero no a la mayoría de los argentinos, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos el último dato respecto de, que siempre lo hace el IARAF, que es una institución que mide esto. ¿Cuándo nos liberamos de los impuestos? ¿Cuándo? Año, ¿no? Y bueno, el 1 de agosto. ¿Agosto? Y no, pero con eso es básicamente nunca, el tiempo que se tarda en pagar los impuestos y después poder, bueno, trabajar para uno. El gobierno ha sugerido, de acuerdo a una crónica que presentó el amigo Guido Carelli Lynch en Clarín, que el gobierno está viendo que hay una incipiente desdolarización. Mirá, la gente vuelve al peso. Sí, la gente está encantada con nuestra cuasi moneda, ¿no es cierto? Que es ¿Quién les hace creer eso? No sé, Rolo, a mí no me hagas esas preguntas, qué sé yo. Bueno, hoy se va a conocer lo que puede ser la caída más grande de la historia de la economía argentina, 20% en un mes, lo va a dar a conocer el INDEC, es la actividad económica correspondiente al mes de abril pasado. ¿Qué pasa con la deuda y con Vicentín, que son dos de los temas más importantes de la agenda económica argentina? Vaya uno a saber, ¿no? Habría una oferta por la deuda, ojalá se pueda resolver, y el tema Vicentín, por el momento está caído. ¿Ah, sí? Pero subrayo, por el momento, ¿no? Así es. Después sigue el concurso y bueno, y habrá que ver si los sectores, digamos, que promovieron la estatización, bueno, presentan el proyecto de ley. Sí, exactamente. Bueno, un dato alentador del fin de semana es el hecho de que el número de recuperados por coronavirus en la Argentina crece más rápido que el número de contagiados. No sé cómo daría esta cuenta de proyectarla para el futuro, pero tenemos ya más de 20.000 personas recuperadas sobre 50 y pico de mil casos, ¿no? Es un dato interesante. Y a propósito de lo ocurrido el viernes pasado, y de la prolongación y profundización de la cuarentena a partir del miércoles 1 hasta el día 17, recordamos que habrá que hacer de vuelta los permisos, que los permisos excepcionales se aplican 2 veces por semana y por 24 horas. Recordamos que el tema accesos va a estar complicado, y que habrá 27 de los mismos que van a estar directamente bloqueados, son como 90 las conexiones entre la ciudad y la provincia. Y va a haber algunos que están habilitados, otros semi-habilitados, todos con controles,
y muchos de ellos directamente cerrados a partir, supongo yo, que del día de hoy, ¿no es cierto? Y contra los permisos, bueno, los que no sean especiales habrá que tramitarlos de vuelta a partir del día de hoy. Bueno, y después me queda un comentario que a mí me llamó mucho la atención, digamos, de parte de Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, un hombre grande, con experiencia, un sanitarista importante, que ha sido ministro en varias oportunidades, fue ministro en la provincia, fue ministro de la Nación, es nuestra máxima autoridad en la materia, que terminó diciendo una cosa incomprensible, ¿no es cierto? Bueno, dijo, bueno, en realidad el tema de los famosos runners o corredores o gente que camina por la calle es una cuestión de imagen, ¿no es cierto? Lo terminó admitiendo él, lo dijo en estos términos. El riesgo es bajo en los runners, salvo que lo hagan como fueron los primeros días, que fue un desastre. Obviamente tenemos mucha precaución en también lo gestual. El efecto mostración, el efecto gestual sobre los que quieren jugar al fútbol, los que quieren correr, que están en otras jurisdicciones, que tienen que cumplir, sobre todo en el conurbano, no es bueno ver una vida de ese tipo. Entonces, lo dijimos de esa manera, ¿no? Creemos que el efecto gestualidad es más que la razón técnica del contagio, también tiene que ver con cumplir y hacer cumplir. Y para eso necesitamos que todos los efectos de cualquier índole, de la misma manera que nosotros no vamos a ningún lado, aunque tengamos un tipo de protección o permiso, lo que sea, creo que todos tenemos que tratar en estos días de hacer bien las cosas. Bueno, ¿debe un ciudadano someterse a una regla cuyo instrumentador sugiere que es inútil? Y que se la toma porque sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Rosario, ¿no? Que está en fase 5 y la gente puede caminar e ir a comer? ¿Le pedimos que cierren todo? Y sí. Por una cuestión de... Así no lo vemos nosotros. Y así no se lo ve. Claro. Esa forma de vivir, esa forma de vivir, ¿no es cierto? Licenciosa. Bueno, ¿qué hacemos con los partidos del conurbano que están libres de poder comportarse de un modo más libre, que comprensiblemente hay lugares que no, lugares que sí? Y no. ¿Qué hacemos con la exaltación de la cruz, ponele? ¿Les pedimos que se queden en la casa bajo la cama para que no se los vea caminar? Y claro. Entonces a mí me asombra, me resulta tan raro, digamos, un comentario tan poco feliz y tan infantil de esto que podemos llamar algo así como la cuarentena populista. ¿Sí? O algo por el sanitarismo demagógico. No está mal. O todos o ninguno. No, porque tampoco es todos o ninguno, porque obviamente hay, por suerte, muchos lugares de la Argentina en donde no aplican ninguna regla o aplican pocas. Entonces yo creo que el ministro debería llamar a Santa Fe hoy mismo, pedirle al gobernador Perotti o al intendente Rosario que paren ya con andar por la calle, porque la gente los ve. Claro. No, es realmente para agarrarse la cabeza. Es obvio que yo entiendo de restricciones y de problemas y de que hay cosas que deben ser cumplidas y demás. Pero estupideces no, señores. Estupideces no. Porque finalmente, ¿sabes qué? El ministro pone el énfasis en la gente que sale a caminar y no lo pone en el transporte público en el conurbano, que es así un desastre. Es verdad. Un desastre. O en los funcionarios de varios municipios que juegan al pádel y que terminan presos. Se no ríen quiero dar de nombres. Entonces realmente a mí hay cierta cosa de la hipocresía y de la estupidez que realmente me revela. ¿Saben qué? Van a terminar volviéndonos locos, ¿no? Como ayer, con todo criterio, presentó en su programa ayer, que fue genial, el señor Lanata. Y cerramos el comentario con esto, dale. Lamentablemente, lo que voy a decir es fuerte, pero por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus. Por supuesto que empezó lentamente, como empiezan todas las circulaciones, y luego hacen un pico, que lo esperamos para mitad de abril. Primeros días de mayo, entre el 1 y el 15 de mayo. El pico va a ser muy chatito, que es lo más importante. Si va a haber un pico... Bueno, es que eso nosotros no lo podemos saber. El pico se va corriendo hacia mayo. Bueno, están hablando de junio, ¿no? Hemos preparado brutalmente, diría yo, el sistema de salud. Duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Vamos hacia los cadáveres apilados. Pero si se levanta la cuarentena de forma completa, ¿vamos a eso? Hemos preparado
brutalmente, diría yo. No les quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario. En algunas semanas va a llegar a un nivel de ocupación peligroso. El sistema de salud tiene una capacidad de respuesta fenomenal. Yo le puedo asegurar que es peor que una explosión nuclear. Se está muriendo muchísima gente en el mundo. Dejen de sembrar angustia. Sabemos de la angustia. Esto es como el Titanic. Nosotros tenemos el iceberg enfrente. Tenemos que decidir si chocamos de frente, si chocamos de costado, si chocamos de atrás. El choque es inevitable. Dejen de sembrar angustia.